¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente vamos a meditar la palabra de Dios. Este día martes vamos a meditar el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 7 al versículo 15. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 7 al versículo 15. Dice lo siguiente: Y al orar, no hablen mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Me recuerdo que yo cuando estaba con un grupo de personas orando hace muchos años, se acercó una persona y me dijo: Óscar, te voy a dar un libro donde vos vas a ver un montón de oraciones que te van a ayudar mucho para cuando estés en oración, cuando le estés pidiendo algo a Dios. Me llamó la atención cuando me dijo eso. Fue hace bastante tiempo, yo estaba, un poquito nuevo en el camino espiritual. Y cuando vi ese librito, yo dije: Dios mío, si aquí ni siquiera yo sé qué es lo que estoy pidiendo. Ni siquiera yo sé qué estoy pidiendo, ¿cómo voy a hacer para yo realmente tener esa conexión con Dios? Claro, yo sé que Dios ya lo sabe todo. Él sabe las cosas, dice la palabra, que yo necesito desde antes que se las pida. Pero yo en ese momento pensé, tampoco se trata de estar pidiendo y ni siquiera sé cómo me estoy dirigiendo a Dios, porque hay palabras muy sofisticadas. No sentía que era una oración que salía del corazón. Eran como, unas palabras rebuscadas, como dándonos a entender que entre más rebuscado y palabras sofisticadas y bonitas uno ocupara en la oración, iba a ser mejor escuchada. Desde el momento que yo vi eso, a mí no me gustó ese libro y lo cerré. Yo dije: esto para mí está descartado porque no logro tener esa conexión con Dios en la oración. La oración, dice Jesús, debe de ser una oración sencilla. Si en este momento tú tenés, una vida donde te has alejado de la oración, no has estado poniéndote al día con Dios, por decirlo así. Cuando se te viene el problema, siempre las personas te van a decir: ora. Y una persona a mí me decía: mira, Óscar, es que yo quiero que me den otra respuesta. Cuando yo digo estoy pasando por este problema, siempre las personas a las que les digo esto me dicen: es que debes de orar. Ay, pero es que ya necesito otra respuesta. ¿Qué me decís vos? Y yo le dije: pues realmente debes de orar porque no hay otra respuesta. Debes de orar. Pero el problema con esta persona, yo le dije: tu problema es de que tenés un concepto que no es el correcto sobre la oración. Porque me decía: yo no sé cómo orar. Mira, al final, lo que yo le dije, al final lo que haces es esto: simplemente sentate frente a un altarcito o un lugar donde vos te sientas tranquila, o en el templo, donde sea. Te sentás y comenzás a sacarle a Dios todo lo que tenés en el corazón, pero no con palabras rebuscadas. Lo que te salga del corazón, decíselo a Dios. Decíselo así, sencillamente. Cuando lo hagas y comences a expresarle a Dios todo eso, ¿sabes qué? Ya estás orando. Estás peleando con Dios, está bien, pero ya estás orando.
Ya estás en esa comunicación con Dios. Hace todo el berrinche que quieras. Decile a Dios todo lo que quieras. Pero el consejo que te doy es que después de que hagas todo esto, te quedes en silencio. Porque mientras tú estás expresándole a Dios todo lo que venís cargando y las heridas incluso que tenés hacia Él, en ese momento tú estás hablando y Dios te está escuchando. Dios no te va a hablar. En ese momento Dios no te va a hablar. Dios quiere que te desahogues. Pero después, lo único que te pido es que te quedes en silencio, cuando hayas sacado todo, en silencio, y vas a ver cómo Dios comienza a hablarte en ese momento. Bueno, ya lo puso en práctica. A los 10 se me acercó y me dijo eso. Me dijo, mira, Oscar, te quiero contar. Fíjate que cuando yo comencé a orar, pero así, yo decía lo que yo sentía. Las palabras que ocupaba eran simples, pero eran que salían del corazón. Fíjate que después me sentí como bien tranquilo. Me quedé en silencio. No de una manera forzada, sino que me sentí como que me había desahogado, como que un peso me había quitado de encima. Y en ese momento que yo dejé un buen tiempo en silencio, siempre en oración, se me comenzaron a venir como lucecitas, como respuestas a lo que yo estaba necesitando en ese momento, escuchar. Y yo decía, pero es que no me había puesto a pensar en esto, pero es que se me vino esta otra cosa en mente. Ay, pero es que esto lo miraba tan complicado y realmente la solución es fácil. Y entendí, me dijo, de que era Dios quien me estaba hablando. Que lo que me dijiste era cierto. Dios guarda silencio, pero después es el turno que uno debe de guardar silencio y Dios te comienza a hablar en la sutileza de tu alma. Esa es la oración. No te compliques tanto, no digas, pero es que yo no sé cómo orar. Simplemente sentate y comienza a hablar con Dios como lo podés hacer con un amigo. Simplemente habla de lo que tenés en el corazón. Después vas entendiendo esa dinámica de Dios, de que no es de que le vas a decir muchas cosas, pero para arrancar en la oración, por lo menos tu primer día, que sea así, hablarle y decirle a Dios todo lo que sentís en el corazón, porque Él te va a ayudar a sanar eso. Ya después vos decís, ya no hay mucho que pedir, porque ya todo lo saqué. Ahora es más momento de escuchar a Dios. Y lo comenzás a escuchar en tu oración personal. ¿Cómo? Oscar. No va a ser así. Va a ser tranquilo, uno tranquilo, y Dios va a comenzar a hablar en tu corazón. Dios va a comenzar a poner los pensamientos que necesitas tener, el discernimiento, la luz a un problema. Y vos decís, qué grande es Dios. Lo que yo te recomiendo es que ese encuentro con Dios lo hagas de una manera sencilla. Lucha por vivir la palabra, leer la palabra de Dios, meditarla, ponerla en práctica, trata de cumplir todos los mandamientos y vas a ver cómo Dios te va abriendo las puertas de puertas y bendición tras bendición. Y vos te vas a dar cuenta que no es necesario estarle tanto pidiendo o recordándole a Dios lo que tiene que hacer. Simplemente hacer su voluntad, escuchar a Dios en tu oración, interesate por las cosas de Dios, lo que es malo, denunciarlo en el nombre de Dios, y lo que es bueno, vivirlo en el nombre de Dios. Y vas a ver cómo Dios va a ir ordenando todas las áreas de tu vida. Que Dios te bendiga, que te ayude a poder tener ese encuentro con Dios por medio de su palabra, de una manera, como te digo, sencilla, sin tanta palabrería, sin tantas cosas que te carguen, sino que al contrario, la oración te tiene que servir para descargarte en las manos de Dios. Un fuerte abrazo. Este tiempo que es un momento de reflexionar, de cambiar, de pensar realmente cómo estoy en mi relación con Dios, es un momento para que comiences a orar. Si has dejado la oración a un lado, pues entonces comience ahora a ponerse en las manos de Dios, a orar
a orar, a orar, a llorar, a orar, llorar, orar y comenzás así a limpiarte como decía el Chavo del 8. Y a mí me gusta el Chavo del 8, por eso lo menciono varias veces, que le dicen, ¿estás llorando, chavito? No, solo estoy limpiando mis ojos. A vos decís, estoy limpiando mi corazón, pero en la presencia de Dios. Orá, llorá en la presencia de Dios y vas a ver cómo Dios va a comenzar a limpiarte por dentro y vas a ser un templo. Ya sos un templo, pero Él va a limpiar más ese templo para que su Espíritu Santo venga a habitar en tu corazón. Un fuerte abrazo, nos vemos el día de mañana miércoles. A reflexionar esto, suscríbete a este canal, activa las notificaciones, compartirlo con otras personas este video también para que la evangelización llegue a más personas. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Chao.